buenas noches a todos. Empezamos la clase número 2 del módulo 1, Introducción al análisis financiero bajo normas internacionales de información financiera. El día de ayer estuvimos viendo qué es el análisis de información financiera. Hablamos que es un proceso que comprende la recopilación, interpretación y comparación, además del estudio de estados financieros y los datos operacionales de un negocio. Vimos al detalle lo que es la recopilación, la interpretación, la comparación. ¿Qué necesitamos para hacer la comparación? El tema de estados financieros y la información cualitativa son datos muy importantes y relevantes. Para el tema de la interpretación es el cálculo de los indicadores, el análisis vertical y horizontal y determinar el flujo de fondos. Y en el tema de la comparación es mirar cómo podemos hacer ese comparativo frente a otras empresas del mismo sector. También vimos para qué y para quién sirve el análisis financiero. Uno de estos es a la administración de la misma empresa para mirar el cumplimiento de su objetivo financiero. Dos, a los inversionistas principales para que ellos conozcan su situación actual y evolución histórica de la empresa. Bancos y acreedores en general para mirar el estudio y otorgamiento de crédito. Y la Cámara de Comercio y Bolsa de Valores para el tema de servicio a la comunidad y partes interesadas. Vimos el marco normativo, vimos lo que son las normas internacionales de información financiera, la CTSP, que son las siglas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y la IASB, por las normas internacionales de sus siglas en inglés. En el día de hoy la idea es identificar o ver para poder hacer un análisis financiero que se debe tener en cuenta. En este caso lo hemos desglosado en dos partes. Uno es mirar el tema de la reseña del negocio de la empresa. Y dos, el tema de los estados financieros. ¿Correcto? Entonces aquí es muy importante empezar con el tema de la reseña para poder tomar datos cuantitativos como datos cualitativos. En primer lugar, es fundamental describir a qué se dedica la empresa, proporcionando información clara sobre su actividad principal y los productos o servicios que ofrece. Además, es relevante mencionar desde cuándo la empresa se encuentra en funcionamiento, lo cual brinda una idea de su trayectoria y experiencia en el mercado. Asimismo, es necesario tener en cuenta las variaciones o fluctuaciones que el negocio ha experimentado en temporadas altas y épocas de crisis. Esto permite evaluar la capacidad de adaptación y resiliencia de la empresa frente a las situaciones cambiantes del entorno económico. La competencia también desempeña un papel fundamental en el análisis de un negocio. Es esencial identificar quiénes son los competidores directos y cómo se posiciona la empresa en relación a ellos. Esto puede ayudar a evaluar la cuota de mercado y la estrategia competitiva adoptada. El alcance o cobertura geográfica de la empresa también es relevante. Por lo menos identifica el radio de acción o los mercados en los que opera la empresa. Además, nos brinda una perspectiva sobre su alcance y posibles oportunidades de expansión. Otro aspecto importante, y que lo mencionamos con el tema del posicionamiento, es mirar la marca o el producto o servicio que está ofreciendo la empresa en comparación a la competencia. A esto podemos ver si tenemos un posicionamiento totalmente sólido que puede generar una ventaja competitiva y fidelización de clientes. Otro tema muy importante es mirar la continuidad de los directivos y los propietarios. También podría influir en la percepción y estabilidad del negocio. Conocer quiénes son las personas detrás de la empresa y su experiencia en el sector. Esto puede generar confianza y brinda una perspectiva de la gestión y liderazgo del negocio. En conclusión, la reseña del negocio o empresa es esencial para comprender su contexto, trayectoria, competencia, estrategias implementadas y perspectivas de crecimiento, además de proporcionar una visión integral que permita evaluar su posición en el mercado y su potencial alcance de éxito a largo plazo. Ahora miraremos los diferentes estados financieros. Correcto, ahora miraremos inicialmente el estado de situación financiera, el estado de resultados, el flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y nota los estados financieros. Los principales estados financieros regulados por las normas internacionales de información financiera son los siguientes. Uno es el balance general o estado de situación financiera. En esta nos muestra la posición financiera de una empresa en un momento determinado. Proporciona una información sobre los activos, pasivos y el patrimonio neto de la empresa. En este estado financiero es fundamental para evaluar la solidez financiera de la empresa y su capacidad para cumplir con sus obligaciones. Luego tenemos el estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias.
El estado de resultado muestra los ingresos, los gastos y el resultado neto de una empresa durante un periodo específico. Proporciona información sobre la rentabilidad de la empresa y su capacidad para generar utilidades. Este estado financiero es importante para evaluar el desempeño operativo y la eficiencia financiera de la empresa. Luego tenemos el estado de flujo de efectivo. Este nos muestra los flujos de efectivos entrantes y salientes de una empresa durante un periodo específico, además de proporcionar información sobre las actividades de operación, inversión y financiamiento de la empresa. En este estado financiero es crucial evaluar la liquidez y la capacidad de generar efectivo de la empresa. Luego tenemos el estado de cambios en el patrimonio. Este nos muestra los cambios que ha tenido el patrimonio neto de una empresa durante un periodo específico. Proporciona información sobre las transacciones con los accionistas, como emisión de acciones, distribución de dividendos y utilidades retenidas. En este estado financiero es importante porque nos muestra y nos ayuda a comprender los cambios en la estructura del capital de la empresa y la distribución de las ganancias entre los accionistas. Es fundamental comprender y analizar estos estados financieros para tener una imagen completa de la situación financiera y el desempeño de una empresa. La aplicación de las normas internacionales de información financiera garantiza la consistencia, transparencia y comparabilidad de la información financiera, lo que facilita la toma de decisiones informadas tanto para los inversores como por las partes interesadas. Aquí tenemos ya un poco desglosado y nos muestra en esta imagen las partes del balance de situación financiera o el balance general, donde la parte izquierda nos muestra o nos describe los activos, que es todo lo que tiene la empresa, los bienes o lo que le deben, en este caso los derechos, tiene los pasivos, es decir, las deudas, y de último el patrimonio neto, que es lo que han aportado los propietarios y lo que ha generado el negocio en ejercicios anteriores. Como vemos en la gráfica, también se tiene unas subdivisiones. El activo puede ser un activo no circulante y un activo circulante. Igual que el pasivo, no circulante y lo que es el patrimonio. Entonces, en este caso, vamos a detallar el tema de estado de situación financiera. Como hablábamos, los activos son lo que tiene, los bienes y los derechos, o sea, quiere decir lo que le deben a la empresa. Que hemos visto gráficamente en la imagen que nos muestra el slide en la parte superior derecha, donde divide los activos y los pasivos. Es decir, el activo no circulante es el que recoge el inmovilizado material, es decir, los inmuebles, maquinaria, propiedad de la empresa, así como las inversiones financieras o derechos de cobro con un vencimiento superior a un año en el momento de elaboración de los estados financieros. También nos muestra el activo circulante o activo corriente. Este recoge las existencias, los derechos de cobro a corto plazo, es decir, con vencimiento inferior a un año, las inversiones financieras a corto plazo y la tesorería o el efectivo. Como puede observarse, el criterio de clasificación del activo entre circulante y no circulante es la liquidez del activo, es decir, la facilidad o rapidez para convertir dicho activo en tesorería. Identificado el contenido del activo, podemos ver cómo el activo informa sobre el destino que ha dado la compañía a los fondos que ha tenido y cómo lo ha invertido. Para el caso del pasivo, como bien señalamos que eran todas las deudas que tenía la empresa, decimos que estas son las obligaciones que tiene con terceros. También la clasificamos en circulante y no circulante. Sabemos que estas tienen que ver o trabajan o se clasifican en función al plazo del vencimiento. Las que son inferior a un año son circulantes y las que son superior a un año son no circulantes. Perfecto. Luego tenemos el patrimonio neto, que no es más que la diferencia entre los activos de la empresa menos los pasivos. Es decir, refleja el valor desde el punto de vista contable de la empresa. Es decir, que corresponde al tema de los accionistas, recoge las aportaciones de los accionistas y además los resultados tanto positivos o negativos de ejercicios anteriores. Por tanto, en el pasivo lo que identificamos, por la parte del pasivo y patrimonio, identificamos el origen de los fondos que ha obtenido la empresa para su actividad. Si son fondos de tercero, es decir, pasivo, o son fondos de los propietarios o generados por el mismo negocio, es decir, el patrimonio. Es decir, en el pasivo tenemos la forma de financiación de la empresa. En todo balance y por definición, el activo debe ser igual al patrimonio más los pasivos. Es decir, lo que invierte la empresa debe ser igual a los fondos que ha obtenido para su financiación. Para comprender adecuadamente es necesario conocer bien las normas contables, en especial las referidas a la valoración de los activos y pasivos y que se aplican en su confección.
A la hora de analizar un balance, nos debemos preguntar inicialmente por su estructura de financiación, por su relación entre el pasivo y el patrimonio y por la utilización que hacen de los activos, el rendimiento que es capaz de obtener la empresa en determinado tiempo. Acá tenemos un ejemplo de esta situación financiera. Inicialmente estamos mostrando la cuenta de activos y su clasificación en corrientes y no corrientes. Además, tiene unas notas numeradas del 5 al 12 y tiene los rubros o los valores del año a 31 de diciembre del 2018 y a 31 de diciembre del 2019. Ahora seguimos con el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. Este tiene tres componentes, que es el ingreso, el gasto y el resultado neto. Los ingresos, como bien nos dice, son los que son generados por la venta de bienes o servicios. Los gastos incluyen todos los costos o gastos operativos, administrativos, de venta o cualquier otro gasto relacionado con las actividades comerciales. Y el resultado neto, también conocido como utilidad o pérdida neta, se obtiene al restar los gastos de los ingresos. Vemos que en la parte superior derecha tenemos un esquema muy sencillo, donde inicialmente nos muestra en el punto 1 el importe de cifras del negocio, es decir, las ventas, o el tema de los ingresos. Luego, en la parte 2 nos va a mostrar los gastos de explotación, es decir, los costos y gastos, donde tiene que ver el tema de compra, personal, consumo, electricidad, gas y otros gastos. Luego vamos a obtener, luego de comparar, de restarles esos gastos al importe del negocio, vamos a tener el resultado de explotación o el beneficio antes de impuestos y de interés. Miren que aquí está la forma de la resta del punto 1 menos el punto 2. Luego vamos a evaluar el resultado financiero y mirar los ingresos versus los gastos financieros. Esa diferencia que lo vamos a sumar al beneficio antes de impuestos y antes de los resultados financieros o resultados de explotación para que nos dé el beneficio antes de impuestos. Luego a este le vamos a calcular y restar la tasa o la parte impositiva, quiere decir de los impuestos, para que nos dé ya la utilidad neta o la pérdida o el beneficio después de impuestos. En este caso es muy importante identificar o ver la importancia de este estado financiero, porque aquí nos va a proporcionar la información clave sobre su rentabilidad y su capacidad para generar utilidades. Además, nos permite evaluar cómo la empresa ha utilizado sus recursos y ha administrado sus gastos en relación con los ingresos generados. Esto es especialmente importante para los inversores y accionistas, ya que les permite evaluar la rentabilidad de su inversión y tomar decisiones informadas. Además, el estado de resultados también es útil para analizar la eficiencia financiera de la empresa. Permite identificar áreas en las que se pueden realizar mejoras para aumentar la rentabilidad o reducir costos, además de mejorar los márgenes de beneficio o aumentar los ingresos. En resumen, el estado de resultados es un componente esencial de los estados financieros de una empresa. Proporciona información valiosa sobre la rentabilidad y la capacidad de generar utilidades, lo que permite evaluar el desempeño operativo y la eficiencia financiera de la empresa. Acá tenemos un ejemplo de un estado de pérdidas y ganancias, donde miramos los ingresos versus costos de venta para hallar o descifrar la utilidad bruta. A esto vamos a restarle los otros ingresos o gastos y los gastos administrativos de ventas o operacionales para calcular lo que es la utilidad operativa. Luego miraremos la parte de resultados financieros, los ingresos versus gastos, para que nos dé la utilidad antes de impuestos, y luego calcularemos la tasa impositiva, que son los impuestos, para que nos dé el resultado de este comparativo, la utilidad o la pérdida neta. Perfecto. Aquí es muy importante hablar de estos estados financieros que hemos evaluado o que hemos dictaminado en el día de hoy, porque aquí entran a analizar unas limitantes a la hora de analizar estos estados financieros. ¿Correcto? Antes de introducirnos en un análisis de estos estados, conviene señalar una serie de limitaciones que existen en dicho análisis. ¿Cuáles serían estas limitaciones? Uno, los estados financieros suelen basarse en datos históricos, por lo que a veces falta la suficiente perspectiva sobre hacia dónde va la empresa. Es decir, a partir de estos estados financieros conocemos la historia y el presente de la empresa, mas no conocemos el futuro. Quiere decir que habrá que basarnos en tendencias o predicciones para poder mirar si es rentable o si es viable la empresa en un corto, mediano o largo plazo. Dos, los datos se acostumbran a referirse a una fecha concreta, normalmente al cierre del ejercicio. En esa fecha la situación no tiene por qué ser muy representativa. Es decir, porque puede que
hay una estacionalidad en el tema del efectivo. Conviene por eso entender adecuadamente el negocio para identificar las fechas más representativas donde tiene un mayor volumen de venta o tiene las diferentes variaciones. Otro tema, otro punto a resaltar es que estos estados están sujetos o pueden ser permeables o hay una posible manipulación de los datos contables. De ahí la importancia de conocer las reglas contables y el análisis del balance y de contar con un informe de auditoría. Lo recomendable para iniciar un análisis financiero es pedir las auditorías presentadas a estos estados para ver su viabilidad y su confiabilidad. Otro tema será el tema de la inflación, que recordemos que es un indicador que es bastante volátil, que nos impactará de manera positiva o negativa en el tema de las proyecciones. No siempre es fácil de obtener datos del sector. Los datos de los sectores son relevantes para poder comparar algunos ratios, sobre todo la rentabilidad y la eficiencia, que si no podemos comparar, no se puede analizar correctamente esta información. Perfecto. Ahora pasaremos a analizar unos componentes, unos ejercicios muy sencillos para analizar las técnicas de análisis horizontal y el análisis vertical de algunas cuentas. Listo, aquí tenemos un ejemplo de un estado de situación financiera. En la parte izquierda tenemos lo que tiene que ver, un ejemplo, los estados de situación financiera, el tema lo compete de los activos, la subdivisión en activos corrientes y no corrientes. Los rubros del año 2018 a corte 31 de diciembre, asimismo los mismos, pero a corte del 2019. También que aquí aplicaríamos una primera técnica que es el análisis vertical, lo cual se encuentra encerrado en unos óvalos o círculos para que ustedes puedan entender. Es claro, o inicialmente es que tenemos que entender qué es el análisis y para qué nos sirve el análisis vertical. Este pretende expresar la participación de cada una de las cuentas de los estados financieros, ya bien sea, en este caso, el de balance o el estado de pérdida y ganancia como un porcentaje. ¿Correcto? Y de cara inicialmente al balance nos permite medir cómo está compuesto el activo, el pasivo y el patrimonio neto de una sociedad. También tenemos el análisis horizontal. A diferencia del anterior, o a diferencia del análisis vertical, que se realiza por el estado financiero, de este mismo ejercicio, aquí podemos hallar lo que son la variación relativa o la variación absoluta, para ver si se ha crecido o ha decrecido el negocio. Acá en la descripción tenemos lo que es el análisis horizontal. Mire que para mirar la variación monetaria o en dinero, miramos que comparamos el año 1 menos el año 2 y nos va a dar una variación. Perfecto. Y ya cuando es de manera porcentual nos va a pedir que comparemos el año 1 contra el año 2 y el resultado que nos dé de esta comparación lo vamos a dividir, correcto, lo vamos a comparar con el año que tenemos como objetivo o como meta identificar o hallar. En este caso sería el año 2. Ahora pasaremos a este ejercicio. Acá tenemos las cuentas del balance. Inicialmente solamente tenemos el activo y el pasivo a corte 31 de diciembre del año 2 y a corte 31 de diciembre del año 1. Inicialmente aquí podemos hacer un análisis horizontal. Perfecto. Y aquí lo que vamos a hacer inicialmente es absoluta. Y podemos hacer aquí una variación relativa. De la absoluta, ¿cuál sería? Como decíamos, es comparar el año 2, como decíamos acá, mira que aquí decía el año 1 frente al año 2. Entonces decimos, el año 1 menos el año 2 nos va a dar que la variación en dinero, cuánto ha sido el decrecimiento o el crecimiento, en este caso, de una cuenta del activo. Es decir, pasamos de 29.313 en el año 2 a 35.000 en el año 1. Luego, la relativa es mirar esta diferencia que estamos hallando, la vamos a comparar con el año 2, que es nuestro año de referencia. Y esto es expresado en porcentaje o de manera porcentual. Entonces, fíjense que aquí estamos hallando estos porcentajes y ya nos identifica cuáles son la variación absoluta y la variación relativa. Asimismo, podemos arrastrar la información para los pasivos y nos muestra inicialmente muy por encima
cuáles son la variación relativa y la variación absoluta. Quiere decir en dinero y de manera porcentual. Ahora bien, desglosemos y miremos cuál ha sido el componente de los activos. Hacemos la subcuenta. Entonces aquí sí podríamos aplicar lo que son las técnicas del análisis vertical. Donde vamos a hallar que la participación que tiene cada subcuenta sobre el activo que estamos evaluando. En este caso, frente al año 2 y el vertical frente al año 1. Entonces, fíjense que vamos a dividir este subrubro de cartera entre el pasivo, que son 29.313.50. Para este caso, y para que me funcione la fórmula, debo fijar con F4 la celda de evaluar. Le doy Enter y me va a evaluar el porcentaje de participación de todas estas subcuentas que he identificado. Entonces, a simple vista me dice que la cartera para el año 2, su participación de estos 6.157 frente a los 29.000 es de un 21%. Para el caso de accionista no tiene, inventario sería un 16% y propiedad, planta y equipo sería un 56%. Ahora miraremos el mismo ejercicio, pero del año 1. Miremos la evaluación de cartera del año 1 frente al activo total. Fijo la fórmula y arrastraría la información. La expreso en porcentaje y aquí nos va a traducir la información. Miren que aquí a simple vista nos muestra ya unos valores, unas métricas que nos dice cuál ha sido la participación de cada año de la subcuenta, en este caso de las cuentas del activo. Pero fíjense que aquí es muy importante cuando hacemos este tipo de análisis y presentación a las partes interesadas, es que todas las personas no tienen el mismo componente de conocimiento o de entendimiento. Entonces, aquí es muy importante que algunas personas son muy visuales, como hay otras que son muy auditivas. Entonces, a simple vista, esto nos muestra unos números planos, pero Excel nos permite una serie de herramientas que podemos utilizarlas para que este análisis sea un poco más diciente y sea más visual y que las personas se enfoquen en los datos relevantes de la información. ¿Cómo podemos hallarlo? Miren que aquí voy a comparar estos dos saldos inicialmente. Selecciono los dos participación porcentuales de cartera, tanto el año 2 como el año 1, y en inicio, en formato condicional, en la parte de iconos, voy a trabajar con estos indicadores y me va a mostrar. En un chulo me va a decir cuándo es mayor y la X cuando es menor. De aquí a simple vista, ¿qué he identificado? Que para el tema de cartera, el año 2 pasamos de un 21 al año 1 a un 18%. Miren que el mayor, correcto, es un 21 y nos muestra un chulo y el menor con un AX. Ahora, miremos la variación porcentual que ha tenido. Que ha tenido estos dos análisis que hemos identificado. Entonces, solamente es una resta del año 1 frente al año 2. Aquí nos muestra que inicialmente unos saldos negativos. ¿Correcto? Acá, como les decía también, mira que nos muestra solamente algo muy paulatino, pero también podemos trabajar con formato condicional. Aquí podemos ya trabajar con escala de colores para que me diga que el verde va a ser el mayor valor y el rojo el valor menor y el amarillo un valor promedio. ¿Para qué nos sirve esto? Miren que a simple vista, y aquí yo puedo identificar que hay un decrecimiento y el margen negativo es la cuenta de propiedad, planta y equipo con un menos 11%. Luego, también decimos que de manera positiva que los inventarios pasaron o tuvo una variación positiva, o sea, pasó de un 16 a un 30, quiere decir un 13%, de 4.700 a 10.000. Tiene que relacionar en verde y me muestra la información correspondiente. Ahora bien, acá también podemos aplicar un formato, una fórmula condicional para que sea un poco más diciente mi información y sea un poco más comprensible. Entonces, aquí vamos a colocarle comentario. Aquí lo que voy a identificar es que me diga, es que cuando sea un valor positivo, me diga que hubo un aumento. Y cuando tenga un valor negativo, me muestre el mensaje que hubo una disminución. Entonces, ¿cómo lo realizo? Invoco la fórmula con igual, coloco la fórmula sí, que es una pregunta, una fórmula lógica. Abro paréntesis y le digo, mira que aquí me dice prueba lógica. Digo que si este valor es mayor que 0, quiere decir que aquí hubo un aumento.
Si es falso, que es la otra parte o estructura de la fórmula, es decir, cuando no sea cierto, aquí me va a colocar que hubo una disminución. Perfecto. Coloco acá el punto y coma y listo. Entonces, fíjense que cuando es negativo, me va a mostrar la palabra disminución y cuando es positivo es cuando hay un aumento. Puedo seguir trabajando con formato condicional para que sea un poco más diciente mi informe. Selecciono las columnas a evaluar, luego las celdas de inicio, le digo formato condicional y voy a colocar una nueva regla. De aquí donde dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, en este caso, un texto específico. Te le voy a decir, cuando diga aumento, necesito que esa celda me la rellene o me la coloque de un color totalmente verde y que su fuente sea en negro y que sea en negrita y cursiva. Aceptar y aceptar. Y mira, así me lo va a mostrar si cumple la condición. Y mire que aquí ya me cambió. Le puedo aplicar nuevamente otra regla y en caso contrario, es decir, cuando me diga el texto disminución, me muestre o me rellene la fórmula, la celda, me la coloque de totalmente roja con la fuente blanca, que tenga un tachado, negrilla, para que me identifique a simple vista y mire cómo me lo va a mostrar. Es decir, que aquí cada vez que haga esta plantilla, mire, me va a decir cuando una disminución o cuando un aumento. Fíjense que a simple vista ya yo puedo aquí traducir o puedo sacar conclusiones cuál fue el motivo de la variación tanto positiva o negativa del activo frente al año 2 como al año 1 y cuál es la participación de la subcuenta de cartera, cuentas por cual accionista, inventario, propiedad, planta y equipo frente a la cuenta de pasivo con respecto al año 1 y el año 2. ¿Cuál fue su variación porcentual? ¿Cuál variación o porcentaje fue mayor o menor? Y además nos ofrece un comentario. ¿Cuándo hay una disminución y cuándo hay un aumento? Espero que este ejercicio que hemos desarrollado en el día de hoy sea para ustedes de gran utilidad y pueden aplicarlo a sus diferentes análisis. Muchas gracias.